Hola nuevamente, espero que estén teniendo una excelente tarde de domingo. Nosotros estamos con todas las pilas puestas en Shalom Aquí se conversa porque, bueno, ya estamos a 1 de julio, empieza un mes con harta energía, con mucha fuerza, así que los invitamos a ustedes también con la misma energía a escribirnos al hashtag Aquí se conversa o al más 5696 465 1719, más 5696 465-1719. Vamos a saludar como siempre a nuestro auspiciador SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Muy bienvenidos a estos dos invitados que tengo hoy, como siempre, fenomenales, pues en Shalom Aquí se conversa. Está a mi derecha Eduardo Vaingortín, rabino del Círculo Israelita de Santiago y capellán judío del Palacio de la Moneda. Es capellán también de la Quinta Compañía de Bomberos de Ñuñoa, nuestra querida Bomba Israel. Contador público de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Administración. Muy bienvenido, Eduardo Vaingortín. Gracias. Y también tengo a mi izquierda a Andrea Jeftanovich, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de California, Berkeley, estudió letras en Madrid, España, escritora, considerada una de las autoras actuales más destacadas de Chile. Ni les cuento los premios que ha obtenido, no los puedo mencionar todos. Ha sido traducida a varios idiomas, es crítica de teatro del Weekend del Mercurio, docente de la USACH. Bueno, no tengo más tiempo. Hola, Andrea Jeftanovich. Hola, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenidos los dos. Antes de seguir, quiero comentar una noticia muy destacada de la semana, que es, por supuesto, la visita a Israel del príncipe William de Inglaterra, algo histórico, donde visitó el Museo de Yad Vashem, el Museo del Holocausto, y recordó a su bisabuela, la princesa Alicia de Battenberg, que fue reconocida como varias otras personas como justa entre las naciones, por ayudar a salvar a una familia judía en Grecia durante el Holocausto. El príncipe dijo que había sido una experiencia profundamente conmovedora y que la historia del Holocausto es la oscuridad y la desesperación que cuestiona a la humanidad misma. Todos tenemos la responsabilidad de recordar y enseñar a las generaciones futuras los horrores del pasado para que nunca vuelvan a ocurrir, dijo el futuro monarca. Los quiero invitar 3 minutitos a escuchar una canción maravillosa que se llama Modé Ani, que es una canción sobre la necesidad de agradecer y está interpretada por un maravilloso coro de niños. Así que vamos con eso y seguimos conversando. Ya estamos de regreso con nuestros dos extraordinarios invitados, Andrea Jeftanovich, escritora, y el rabino del Círculo Israelita de Santiago, don Eduardo Vaingortín. Voy a volver a mencionar que Eduardo es también capellán de la Quinta Compañía de Bomberos de Ñuñoa, capellán judío del Palacio de la Moneda, pero él estudió para contador público en la Universidad de Buenos Aires y también tiene un posgrado en Administración. A él le gustan mucho los asados, pero dicen por ahí que termina pidiéndole ayuda a sus yernos chilenos porque no lo hace muy bien. Es verdad, es verdad. También le gustan las películas de Indiana Jones, todo lo que tenga harta acción. Fascinantes. Mucha acción y mucha matanza y persecuciones. Pero por otro lado es súper sensible y le gusta la jardinería. Y es buen bailarín. Bueno, frustrado buen bailarín, porque cuando conocí a mi señora, de la que me enamoré a primera vista, Gachi no sabe bailar. Lo que lamento mucho hasta el día de hoy, y tuve que esperar a que mi hija mayor, hasta que Yael tuviera, no sé, 6 años, y entonces bailábamos con Yael. Y mi decepción principal fue cuando Yael tenía 11 años y me dijo: papá, no me saques a bailar en esta bar mitzvah o no sé qué era. Qué vergüenza porque esa edad. me gusta ese chico y quiero que él me saque a bailar. Así que fue un
un párale muy complicado y un ubicatex de que Bueno, pero estaba siempre hay tiempo creciendo. de tomar unas clasecitas con Gachi de salsa, de Sí, tango, lo que vamos a sea. intentarlo. Ahora sí, Eduardo también es extremadamente generoso, pero hay una cosa que él no puede transar porque es su metro cuadrado y es su plato de comida. Nadie puede cucharear de su plato. Así que ténganlo presente los comensales que estén con él en algún minuto. Estábamos conversando con Eduardo antes de iniciar el programa que él proviene de una familia muy pobre, económicamente hablando, una familia que tengo entendido que no era precisamente religiosa, y tú eras también muy exitoso como contador. Sin embargo, de repente nace la fundación de la comunidad Ioná en Buenos Aires, te empieza a llegar gente para que tú armes como una red de sinagoga. ¿Cómo se da este proceso de llegar a ser rabino teniendo una profesión exitosa como contador? Mira, yo la centraría en un momento especial. A mí siempre me gustó estudiar y estudiaba el colegio fiscal básico y paralelamente lo que era el shule, que es el colegio judío, que era separado. Y en realidad estudiaba más para el shule que para el colegio fiscal. Después, cuando pasé a la enseñanza media, había un colegio fiscal para enseñanza media y había un colegio judío, pero ese quedaba a 1 hora y cuarto de mi casa. Yo vivía en el conurbano de Buenos Aires. Por supuesto, mis padres no querían que vaya, ellos tampoco querían que vaya al shule. ¿Sabes cómo fui al shule? Porque la comisión directiva, el directorio del shule, que eran todos voluntarios, por supuesto, golpearon la puerta de mi casa y dijeron, ustedes son judíos, ¿verdad? Sí, somos judíos. Entonces queremos que vayan al colegio hebreo, pero no tenemos cómo pagarlo. Va a ser gratuito, pero no tenemos cómo llevarlos. Los dos trabajamos, mis padres trabajaban todo el día, y había una señora, una vecina que no tenía hijos, una bellísima mujer que nos iba a buscar al colegio. Mis padres nos llevaban y nos iba a buscar al colegio y nos traía a su casa hasta que llegaban mis padres. Pero no podemos pedirle también que lo haga con el colegio hebreo. No se haga problema, nosotros los vamos a venir a buscar, voluntarios van a venir a buscarlos y lo van a traer de vuelta a su casa. Y así fue que tuve educación judía primaria. Y en la enseñanza secundaria había que tomar una micro de 1 hora y cuarto, había que ir hasta el lugar cruzando unas vías férreas, hasta la parada del colectivo, y había que caminar, cruzar una avenida, y yo tenía 11 años cuando terminé la enseñanza básica. Y era un poco complicado. Entonces mis padres utilizaron el argumento, no vamos a poder pagar eso. Entonces yo lo que dije es, y estaba mi abuela presente, yo dije, voy a trabajar para pagarme el colegio. Imagínate. Entonces mi abuela dice, si él dice algo así, hay que apoyarlo. Y eso fueron palabras sabias de abuela. Te quedaron grabadas, digamos. Y me permitieron estudiar la escuela secundaria. Entonces yo viajaba 1 hora y cuarto de ida, 1 hora y cuarto de vuelta, y estudiaba más para ese colegio secundario hebreo, que era el seminario de la AMIA, el seminario de Morim Sí. de la AMIA, que lo terminé empecé en el edificio que después lo destruyeron. Y bueno, fue una educación brillante, con profesores que todavía habían venido de Europa y que tenían una cultura increíble. Y fue para mí un descubrimiento del judaísmo. O sea, tú ya venías con el bichito un poquito. Súper desarrollado y tuve muchas ganas de estudiar. Después tuve que trabajar doble turno y estudiar en la universidad y no había tiempo para un terciario judío. Entonces... ¿Pero en qué minuto te hace el clic? Ya, dejo la contaduría y voy a estudiar para rabino. Mira, llegó un momento determinado donde yo dije, cuando me casé, que ya estábamos en mejor situación, entonces ya no tenía que aportar a mi familia lo que trabajaba, sino que era para nuestra pareja, ¿no? Para Gachi y para mí. Entonces, Gachi seguía estudiando y yo dije, quiero estudiar en el seminario rabínico, pero solamente para aprender. Teníamos una vida de observancia que habíamos definido entre los dos desde nuestro casamiento y empecé a estudiar en el seminario rabínico. Tenía la particularidad de dar todos los exámenes, pero para saber si yo sabía, no porque quisiera juntar el puntaje, que es muy riguroso, ¿no? Y llegó un momento donde decidí ir a hablar con Marshall Mayer, un rabino realmente impresionante y trabajador por los derechos humanos, pero incansable. Y
Entonces le dije, Marshall, estoy en esta disyuntiva. Había fundado Yoná. Yoná había crecido, teníamos 5 sedes y yo no cobraba un peso de Yoná. Para mí era ridículo cobrar por las tareas que hacía y era un full time eso, pero también era un full time mi estudio de contabilidad que me iba muy bien. Y Gachi no podía producir porque estaba todavía estudiando en la universidad, era una universidad muy, muy complicada, biología. Por lo tanto, le dije, Marshall, quiero que me ayudes a decidir qué hago. Entonces él me dice, mira, imagínate en 10 años más, como contador o como rabino. Si tú eres contador, probablemente tengas una situación económica muy buena y puedas empezar a hacer sociedades con tus clientes, etcétera, que es lo que veo en todos los contadores. Y si eres rabino, muy probablemente tus hijos estén demasiado bien vestidos o demasiado poco bien vestidos. Y tu señora esté demasiado porque van a estar en la vidriera todo el tiempo. ¿Cuál foto ves en blanco y negro y cuál ves en color? Habla de la época antigua, ¿verdad? Claro. Donde veía blanco y negro o color. Entonces, lo pensé un ratito y le dije, veo la de color, la de rabino. Me dice, ve a hablarlo con Gachi y plantéale lo mismo. No, pero ya no. Vas a hablar porque si no tienes una buena pareja, jamás vas a ser un buen rabino. Bueno, ¿qué dijo Gachi? Gachi dijo que sí. Fantástico. Fin de la historia. Pero bueno, hablando de cómo llega uno a la parte de los temas religiosos, Andrea, tú provienes de una familia con mucha mezcla religiosa. Hay la ortodoxa rusa, catolicismo, judaísmo. Explícanos un poco cómo crecías, qué festividades celebraban, hacían todas. Sí, es un hogar, un caso curioso, un hogar hablamos de un hogar mixto. Y claro, en un momento fue complejo para mí como niña ser testigo de toda esta, de algún modo, seducción también, porque siempre las religiones quieren gente a su lado. Y así al mismo tiempo fue complicado definir como una identidad, fue un proceso, porque no era algo dado, fue como una lección. En ese sentido también siento que fue algo genuino o que me implicó un proceso más adulto, en el sentido de pasar años, hasta los 13, 14 años, no porque haya hecho el bar mitzvah, sino porque es una edad que uno empieza ya a pensar por sí mismo y de sentirme más cercana a la religión judía. Y también, pese a esa dificultad, creo que mirándolo a mediano plazo me dio una riqueza esa mirada, esa experiencia interreligiosa. Y eso creo que también me hace mucho más fácil estar en un lugar como de mediadora. Me sucede muchísimo que me es más fácil, soy mucho más resistente al tema de los prejuicios, porque de hecho veía de un modo anecdótico, así chistoso, como también no sabía muy bien esta niñita en qué se estaba definiendo, cuando mi lado no judío, que era el lado, mi lado paterno, se juntaba con mi familia judía y después la familia judía se retiraba, qué sé yo. Oye, mira, los judíos hacen tal cosa y los judíos tal cosa, como el desconocimiento del otro. Y también la familia judía opinaba de la familia no judía, digamos, y de algún modo veía cómo se tenían miedo, cómo había ignorancia entre unos y otros. Y siento que muchas veces, claro, no tengo esa pureza que podría tener alguien de 2 padres judíos y todo eso, pero tienes una visión mucho más amplia. sí, más... y me encantan esas, como, de algún modo, esos experimentos. De hecho, veía que al colegio esta semana es un grupo que se llama ADI, creo que es Diálogo Interreligioso. Adir, perdón, gracias. Y creo que eso nos hace falta en la sociedad actual. Para tolerarnos tenemos que conocernos. Si conocemos a un otro, no tenemos miedo, no tenemos estereotipos. Y me pareció genial que en una sala de instituto hebreo hubiese alguien de la religión islámica y con todos los prejuicios que a veces se pueden surgir a partir de grupos fanáticos locos que desvían la religión. ¿Qué pasa con la religión Bahá'í, que es más pequeñita, más minoritaria y no se conoce? Vi que los chicos le preguntaban a alguien, un líder de la Iglesia Católica, cómo enfrentaba lo de los abusos. Tan importante no generalizar. Y creo que de algún modo eso ha sido una riqueza en mi experiencia de vida. Y también ahí celebro la disposición de mi abuelo materno, que fue el abuelo judío, digamos, que hablaba ladino, que es sefaradí, y que fue como el más tolerante a esta situación, de no hacerle la guerra un poco a mi mamá, que se había casado con un goy, un no judío, de haber aceptado a esta nieta mixta, híbrida, y fue... hija única, además. Hija única, fue muy sabio, que me acompañó y fue como muy de brazos abiertos y nunca de mirar mal, cosa que yo
comento porque creo que la situación de los matrimonios mixtos es una situación, seguramente a Rabino a usted le toca ver, y creo que lo más importante es acoger, aceptar que de pronto ese niño va a ir a Navidad y que no sea un escándalo, porque la persona cuando opte por una religión o por otra o por una identificación, eso no va a hacer ni más ni menos. ¿Y tú tienes en claro dentro de esto qué es lo que, si existe algún punto, te hizo decidir por ser judía? Me sedujo muchísimo el vínculo que hay con los textos, que después también explica mi lado literario, que esto de interpretar, que no hay un dogma cerrado. Yo siento que los rabinos cada viernes son unos pequeños autores, son unos autores. Cuando tienen que tomarla para allá, interpretarla, volver a interpretarla, porque aquí no vale repetir, vale hacer una interpretación, un poco lo que hacen los hijos cuando pasan por el bar mitzvah. Para mí fue un segundo momento de entender el judaísmo, pese a que Rabino no se escandalice, yo me siento una persona un poco agnóstica, moderna. Feliz. Como muchos. Pero esta cosa cultural del texto me pareció sumamente sugerente, me hizo mucho sentido. Hablando de la interreligión, digamos, bueno, desde hace 6 años Eduardo es también capellán del Palacio de la Moneda, y le toca convivir con el capellán católico, evangélico. Primero que nada, Eduardo, ¿cuáles son tus responsabilidades como capellán? Tengo entendido que tú también das cursos. Exacto. Tanto a gente judía de la Moneda como No a gente judía, que se sí, te sí. acerca, digamos. Absolutamente. ¿Cómo es un poco tus responsabilidades y tus relaciones con los otros capellanes? La tarea esencial que se pide de nosotros es una asistencia espiritual a la gente judía de la Moneda. En nuestro caso, no solamente de la Moneda, sino de los ministerios que están alrededor de la gente judía y no judía que quiera hablar con un rabino. Claro, porque van del Ministerio de Economía, de Exacto, otras de instituciones. superintendencias que hay alrededor. Entonces, eso es lo que se nos exige. Ahora, nosotros lo que hemos determinado con el grupo de gente que participa, fundamentalmente judía, hay gente no judía, pero es minoritaria y está muy interesada y participa y colabora y realmente es súper enriquecedor su participación, porque desde donde lo miran es interesantísimo y con mucho respeto y con mucha tolerancia, porque ese es el marco que se establece a partir de la definición de las tres capellanías. Entonces hemos definido tener clases sobre temática judaica. Ahora estamos viendo, por ejemplo, ayer tuve una clase y estuvimos viendo el Rambam. Ya. Y los 8 capítulos introductorios a el Tratado de Principios, que es maravilloso. Y entonces llegamos a hablar solamente del primero, y que son cortitos. Y Entonces, se quedaron con gusto a poco. pero vamos a seguir porque me pidieron que sigamos con este tema. La gente está interesada en aprender temas de judaísmo. Y te digo que hacen un esfuerzo importante porque dedican su almuerzo. Nosotros llevamos una vianda así medio miserable, pero todos ponen la mejor buena voluntad. Fantástico. Y bueno, y la relación con los otros capellanes me imagino que es distendida, es tranquila. Es muy distendida. Los capellanes en las distintas... de los católicos normalmente designan uno para los 4 años. De los evangélicos, en mi experiencia, en la presidencia de la presidenta Bachelet fue 1 por año, de los distintos grupos representativos de los evangélicos. Y en este es 1 por 2 años. Y después cambiará por 2 años, según me plantearon. Y en los católicos todavía no han definido en este momento, desde el inicio de este mandato de Piñera, no han definido quién es el capellán. Pero con el evangélico ya nos invitamos a almorzar, vino a la sinagoga, le mostré a la sinagoga el simbolismo, charlamos un montón, empezamos a plantear cosas de hacer juntos. Eduardo, y por ejemplo, la gente te pregunta mucho por qué los rabinos se casan. ¿Les llama la atención? Bueno, digamos, a nivel de religiosos, ya lo saben. A nivel de gente común, por ahí, después de un discurso, porque una de las tareas que también nos tocan hay algunas tareas protocolares que hay que cumplir, digamos, cuentas públicas y cosas por el estilo, pero también lo que se da es actos que se hacen, por ejemplo, el 11 de septiembre. Entonces, después de los discursos se acercan, después de esos discursos se acercan.
y te preguntan, y entonces ustedes opinan tal cosa de tal otra. Normalmente no del tema de casamiento, eso más o menos está manejado. Ujú. Pero sí te preguntan sobre el tema de ¿y cómo ustedes ven esto? Les parece una opinión muy amplia que tenemos sobre el tema de los derechos humanos y un compromiso importante. Eso es como sorprendente para algunos de ellos. Eduardo, tengo entendido que tú estuviste presente cuando se anunció la ley Zamudio. Ahora estamos esperando la ley de incitación al odio y la violencia. Me gustaría que comentáramos entre los tres todo esto de la violencia, de las situaciones límite, de la discriminación, que hablemos un poco desde el punto de vista del judaísmo, de Andrea como mujer. Mira, yo creo que hemos avanzado mucho sobre esto. Yo tenía una profesora que se llamaba Nehama Leibovich y entonces hablaba sobre no cambiar la Torá. Entonces ella decía que la Declaración de Principios de Virginia, que es la Constitución, digamos, de Estados Unidos, tiene un artículo primero que dice todos los hombres son iguales ante la ley. Y eso no incluía a los esclavos ni a los negros. No eran considerados hombres. Pero no fue cambiado eso, sino que después se interpretó, después de la Guerra de Secesión, que hombres eran blancos y negros, pero no incluía a las mujeres. Y recién después, mucho después, con el derecho al voto, que no se dio al principio en Estados Unidos, sino ahí fue las mujeres. Pero no incluía a los niños, los derechos de los niños no estaban incorporados, eran posesión de los padres. Y después empezó los niños, pero ella decía hace 30 años atrás, donde todavía el tema de la diversidad sexual no era un tema tan en boga, pero entonces hemos avanzado. En este momento, yo soy un optimista de este avance. Por ejemplo, el de las mujeres en este momento, su reclamo adecuado de un espacio igualitario, de un tratamiento digno, de dejar de lado una cultura machista. Yo estoy convencido que la Torá no cambia, pero que la interpretación del texto es la ética. El texto no es el ético, sino la lectura y la interpretación generacional es la ética. Entonces, seguramente nuestros hijos tendrán otros desafíos para llevar más alto este concepto de igualdad. Andrea, ¿y tú lo vives mucho, este mundo, porque el mundo literario igual es muy machista, es muy de círculo cerrado? ¿Cómo lo vives un poco eso? Sí, yo estoy celebrando este momento, me parece inspirador. Nunca pensé que lo iba a vivir como un poco de protagonista, porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y yo creo que sí, todos los mundos son bastante machistas, seguramente el mundo religioso, el mundo de la salud, el mundo de la ingeniería y el mundo de la literatura, por supuesto, nos aleja. Si uno piensa en las figuras del canon, solo por nombrarnos, el boom latinoamericano, uno piensa que solo escribían en los 60, 70, 80 García Márquez, Vargas Llosa o José Donoso, y no es verdad. Había muchas mujeres igual de buenas, de excelente calidad literaria escribiendo. También yo trabajo en la universidad y sí ocurre que los rectores, los decanos, las figuras más de autoridad coincide que son hombres, sucede que son hombres y así una serie de cambios que tenemos que aspirar, y me parece justamente que esos son los valores de igualdad, dignidad, que ocurren en el sistema de salud. Y me parece importante cuando una época cuestiona lo que se ha naturalizado. Hemos pensado por tanto tiempo que es normal que la crianza de los hijos solo sea una responsabilidad de las mujeres. Cuando los hijos ganan, cuando tienen un padre presente, cuando tienen una pareja, si están juntas, que trabajan en equipo, cuando la salud o nos genera pobreza en términos de las pensiones, o lo que implica todo el pre y postnatal. Y yo soy bastante partidaria de que hay que generar esos cambios culturales a veces con cuotas. Una de las peticiones del movimiento universitario feminista es incluir mujeres en la bibliografía, que justamente va a quitar esa idea del canon solo poblado con autores masculinos. También el tema que los profesores seamos mitad mujeres, mitad hombres, y una serie de medidas que yo creo que es en pos de la riqueza humana, de la diversidad humana y de la igualdad. Vamos a seguir hablando de igualdad, de diversidad, de riqueza, de literatura, de judaísmo, pero me tengo que ir 3 minutos a comerciales, así que ya volvemos. Hola nuevamente, estamos conversando con Andrea Jeftanovich, con el rabino Eduardo Baingortín. Estábamos súper acalorados conversando sobre igualdad de la mujer, tolerancia, no discriminación.
y vamos a seguir, por supuesto, hablando de eso. Yo te comentaba, Eduardo, el tema de las mujeres del muro, esta asociación feminista fundada hace ya casi 30 años, que abogan, por supuesto, por poder leer la Torá, usar las vestimentas religiosas, tener un acceso igualitario a los lugares de rezo en el Cótel, en el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Y curiosamente participan mujeres de todas las tendencias, incluidas ortodoxas. Exacto. Sí. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo? ¿Cómo se puede...? Mira, el problema es, hay núcleos muy duros en Israel que, como es un sistema parlamentario y hay que formar mayorías, entonces a veces grupos muy minúsculos tienen un poder, digamos, de fiel de la balanza. Y eso siempre hay avances y retrocesos, avances y retrocesos. Lo único que yo diría que es esperanzador es que hay 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Entonces, es lento, pero en algún momento se puede llegar a algo. Yo lo que espero es que, normalmente en este momento se llega a través de la Corte Suprema. Hubo un intento de quitarle a la Corte Suprema la posibilidad de que intervenga en algunas temáticas justamente que tengan que ver con esto, pero entiendo que el avance de los derechos humanos y del espacio de la mujer en todo esto va a colaborar como una presión social del otro lado. Creo que esto vamos a llegar a verlo con nuestros propios ojos y no va a ser algo para nuestros nietos. Y estoy esperanzado, mira, estoy esperanzado. No hay lógica para que la mujer no tenga un espacio igualitario. Andrea, ¿tú has estado en Israel? Sí, y también he estado, había escuchado esta organización y también quería comentar que yo asisto a la comunidad Ruach Hamí. Y uno de los motivos por los que me siento muy cómoda en Ruach Hamí, que se habla como una línea progresista, que justamente ahí las mujeres cuentan en el Minyan. Tuvimos en una oportunidad hace 2 años atrás una rabina, hija del rabino Begassi, que fue un tiempo, en un periodo que se cambió de rabino, ella vino a hacer todas las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y me pareció interesantísimo tener una rabina. Las mujeres y los hombres participan de modo igual en el ritual. Yo sé que esta es una línea más minoritaria y para mí, que soy bastante feminista, me resulta muy consistente, muy coherente ir con mi familia a un lugar así. Y yo creo que es algo, un avance que hay que pensarlo en todas las áreas de la vida. Y creo que es simbólicamente importante que las mujeres cuenten, que las mujeres no estén solo en la cocina, que a las mujeres haya que separarlas con con alguna división, porque no hay nada más natural que la convivencia de hombres y mujeres, de hijos y madres, y en ese sentido quería comentar esa experiencia que es un poco distinta y que a mí me hace mucho, mucho sentido. Vamos a entrar en un tema un poquito más delicado, Eduardo. Tú has señalado o señalaste en algún momento que el elemento central para nosotros, judaísmo, digamos, permitir que las personas puedan desarrollar su identidad de género en la forma de vida que estimen. ¿Cómo ves este tema? ¿El judaísmo de alguna manera avanza con los tiempos? Mira, el judaísmo, cuando uno habla de judaísmo, es bien complicado porque hay un abanico de líneas y nadie puede decir que alguno de ellos no es judío. O sea, yo acepto que la gente que vive en Mea Shearim es judía con sus líneas y que probablemente estos temas ni siquiera los tiene pensados. Y acepto que la gente de Shomer HaTzair también es judía y acepto que los laicos son judíos y que los conservadores reformistas, etc. Y todas las líneas que hay dentro de la ortodoxia, Hasidim, Mitnagdim, son todos judíos, son todos mis hermanos. Por lo tanto, yo te puedo hablar de la línea a la que pertenezco y a la que adhiero, y esa línea es una línea que sí acepta la diversidad, que sí promueve la integración de gay, lesbian y todo tipo de minorías sexuales dentro de los servicios religiosos, dentro de la comunidad en forma igualitaria, y que también desde hace muy poco tiempo, pero que en un avance importante, permite la ordenación de hombres y mujeres que sean gays. Entonces, eso es un avance que ha sido muy peleado y muy discutido, y que en este momento es una realidad. De hecho, en Latinoamérica tenemos un rabino gay que ejerce una tarea espectacular y está en Argentina, que es una sociedad bastante más
más abierta, pero es parte del movimiento conservador. O sea, el judaísmo en general siempre tuvo muchas líneas. Y hubo siempre una línea que fue la línea mayoritaria, la línea media. Es como una curva de Gauss, ¿no? Entonces la línea, el grupo mayoritario siempre fue un grupo que fue ayornándose, en especial por la influencia del medio externo. Por eso los judíos del norte de Italia, en la época del Renacimiento, visten ropas de moda de la época, tienen liturgia que tiene que ver bastante con las liturgias medievales de la época, utilizan instrumentos y tienen una serie de escritos que uno se sorprendería. Entonces, todo tiene un espacio dentro del judaísmo. De hecho, tú vas a encontrar en el judaísmo 1 y -1. Estamos hablando con el rabino Eduardo Weingarten y con la tremenda, famosísima escritora Andrea Jeftanovich, que ella también es socióloga, tiene un doctorado en literatura hispanoamericana. Habíamos dicho, bueno, que es hija única, y dicen por ahí que tiene un temperamento balcánico por sus raíces paternas, mucho sentimiento de culpa, mucha angustia nocturna también, Sí. amante de los animales, últimamente ha estado cultivando su propio huerto, siempre conectada a la práctica del yoga, que ahora lo está haciendo más que antes, no muy buena para la cocina, pero Son informantes. amante del... Se la saben todas. Sí, todos los secretos. Pero amante del vino y de las tapas, por tu estadía en España, supongo. Así es. Desordenada, pero maniática de la limpieza. Muy impuntual y siempre se le pierde todo. Pero ¿saben a qué punto? Al punto que una vez dejó un computador en una sala de embarque de un aeropuerto y una vez haciendo orden de su cartera rompió el ticket de avión. En la época que no eran electrónicos. O sea, Sí, qué buen informante, tal cual. Pero tal cual. también debo decir que tengo un pequeño ángel de la suerte porque el computador me llegó de vuelta a casa. Wow. Así me suceden muchas cosas. Las billeteras me llegan a casa. Increíble. He tenido hasta el momento... La bondad del género humano. Así es, he tenido buenas experiencias. Sí. ¿Y sabes qué, Gaby? Quería agregar algo en un punto de la diversidad muy breve. Sí. Que quería resaltar que esta semana, que fue la semana del orgullo gay, el día sábado fue la marcha importante, que no toda la gente lo sabe, que la comunidad judía tenía una convocatoria, Exacto. que fue el embajador, que estaban presentes distintos personas de distintas comunidades, que fue un llamado a toda la comunidad, y creo que eso nos debería dar motivo de orgullo. Absolutamente. Muchas Claro. veces, hablando del orgullo gay, yo estoy muy orgullosa de eso, creo que es un llamado transversal de todas las líneas religiosas, todas las líneas políticas, de apoyar, por supuesto, el respeto a la diferencia. Y quería comentar también otra experiencia puntual, más humana, que en Ruach Hamid teníamos un grupo que se llama Mishpahot, que eran familias, y que somos muchas parejas, no siempre casadas, algunos estaban separados, otros eran madres solteras, padres solteros, y llegó un momento que llegó una pareja, 2 hombres con hijos, y el rabino se preocupó y preguntó a cada uno, bueno, ¿qué piensan? Y nosotros, bienvenidos, y fue muy lindo pensar que hay muchas formas de familia, y que en Mishpahot cabíamos mucho, y todos los niños se hicieron amigos, nadie preguntó. Maravilloso. Es que los niños lo toman como algo natural. Absolutamente, y mis hijos jugaban con estos mellicitos preciosos, y eso siempre dentro de la comunidad. Me imagino que debe pasar también en la comunidad de Eduardo, que hay una bienvenida a todo el que se siente judío y quiere estar a gusto. Mira, sobre ese tema, sabes que una vez una quitá, un curso del Instituto Hebreo, pidió un aula y se lo dimos. Shabbat a la mañana hicieron una actividad y participaban por primera vez estos papás. Entonces después les pregunté a gente conocida, ¿cómo estuvo la situación? Me dice, hubo una sobredosis de tratar de hacerlos sentir cómodos, que al final implicaba que todos se levantaban para darles comida a ellos. De abrazar. Bonito eso. Pero muy bonito. De cariño. O sea, porque estaban todos con el signo de interrogación, ¿cómo van a ser aceptados? Y al revés, fue una sobreprotección, Claro, una discriminación positiva. Claro. Muy interesante. Fantástico. Andrea, tú dices que la escritura es tu forma de religión. ¿Qué hay del judaísmo? Compartida. Un poco de lo que comenté al inicio. Yo O creo sea, que, del judaísmo en tu escritura. Sí, mucho. El tema de la memoria.
una vez lo conversamos en alguna entrevista, me parece que también los judíos tenemos que hacer ese ejercicio de memoria, si no en todos estos años medio errantes, cómo conservábamos un poco quiénes éramos. Y también es algo que me quedó claro en esta experiencia práctica de los shorashim, raíces, que hacen los chicos cuando preparan el bar mitzvah o están en octavo básico, de ir hacia atrás y de ir ojalá del tatarabuelo, dónde nació, en qué aldea, recordar que siempre somos gente de esfuerzo. Aquí nadie está coleccionando títulos nobiliarios, casi que al contrario, ¿verdad? Un ejercicio de memoria con la esencia, en qué oficio se desempeñó, cómo se movió de una ciudad a otra. Y ese ejercicio lo tenemos muy incorporado y no siempre, no sé si en todos los pueblos es tan claro eso de dónde venimos, recordar la humildad, de la pobreza, el paso por el esfuerzo, por la meritocracia, por tratar de ser mejor en lo que hagas, sea cocina, sea medicina, sea lo que sea. Luego la memoria muchas veces está convocada por lo que no está. Siempre hablo que la memoria trabaja alrededor de un agujero negro, como un poco como esta figura de la física, lo fantasmal, lo espectral, y en una historia de tanta desaparición, de tanta persecución, de tantas muertes, desde la Inquisición en adelante, siempre hay una pregunta por el que no está. El que no está te obliga a un ejercicio de memoria, a como escribir esa página vacía. Y en eso también pienso que es un sentido, un ritual también religioso, de conservar la memoria de los que no están, de tratar de darle sentido a eso que se quiso interrumpir, pero de algún modo hay un último hilo que intenta quedar engarzado. Bueno, hablando un poco de la memoria, tú has comentado que una de las lindas formas de iniciar a los niños en la lectura es el diario de Ana Frank. Ah, sí. Algo que me emocionó mucho, sí, lo que dijiste, digamos. Sí. Entonces ahí se rescata, sí, también el tema de la memoria. Claro, un gesto muy universal, esto de ver a una niñita escribiendo un diario de vida, y también le quita barreras a la escritura, porque la gente piensa que los escritores tienen que ser universitarios, muy cultos, muy ricos, y vemos a una niña en Holanda de 12 años, sin ni siquiera su escolaridad completa, pobre, encerrada, los únicos estímulos que tenía ella era su sensibilidad, su capacidad de tener ojos testigos para entender que se estaba enamorando, para entender que tenía problemas con su madre como todo adolescente, y para también un poco el intersticio, entender lo que estaba sucediendo con el genocidio nazi y dejar un registro de su historia. Entonces cualquiera puede ser escritor, cualquiera puede leer, y tiene que ver con esos ojos de curiosidad y del deseo de registrar. Andrea, tú dices también que el orden patriarcal, volviendo un poco a lo que conversábamos antes, ha maltratado el cuerpo de la mujer, bueno, en muchos ámbitos, y uno de ellos, por supuesto, es el aborto terapéutico. Me gustaría que habláramos sobre el tema desde el punto de vista también del judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? Mira, nuevamente cuando se habla del judaísmo, para ser honesto y riguroso, es la línea que yo represento, porque en el judaísmo vas a encontrar de todo, pero lo que sí existe desde la época de la interpretación bíblica primera es que el aborto, es que la vida intrauterina no es exactamente igual a la vida de un recién nacido. De hecho, en el texto bíblico dice que si hay un toro que lastima a una mujer que estaba embarazada, entonces, y la hace abortar por motivo de esa lastimadura, entonces se tendrá que pagar una indemnización a la mujer y a su marido, indicando que, y en otros lados era la vida por la vida en esa época. Por lo tanto, la vida intrauterina se considera como una parte de la mujer, y entonces si hay algún peligro en su vida, a partir de ahí se desarrolla que si hay un peligro en su vida, se le considera como un rodef katán, significa como un perseguidor, que tú no sabes, no tienes certeza de que te va a matar, porque no sabes si su pistola tiene balas, si va claro a dar con el blanco, pero solamente sabes con certeza cuando te mató. Entonces tienes un espacio de duda donde tú puedes tomar la iniciativa y defenderte. Lo mismo se establece en el caso del aborto terapéutico, cuando un profesional dice que hay un peligro para la madre. Con el tiempo se incorpora también que la salud de la madre también claro, tiene... la parte psicológica. La parte psicológica. Entonces Rabbi Yehuda Emden establece una teshuvá que en caso de violación
una mujer puede, para no ver la cara de su violador durante toda la vida, entonces puede aplicar el aborto. El judaísmo no es abortista, pero permite en estos dos casos esa situación. Y también con el tiempo y con el desarrollo de la medicina, hay una enfermedad que es típicamente de judíos, que es el Tay-Sachs, y entonces se permite que si ya tuviste un hijo con esa condición, entonces en el próximo hijo que tengas, si quedas embarazado, entonces también puedas tomar la decisión del aborto. Andrea, ¿y tú eres partidaria del aborto en 3 causales o del aborto libre, como se está abogando en Argentina, por ejemplo? Sí, absolutamente. Y sabes que tuve esa experiencia, por casualidad estuve el 13 de junio en Buenos Aires, fui invitada a un evento literario que luego se plegó un poco a esta demanda pública, era una lectura literaria esa noche, y me tocó escuchar el debate de 20 horas, porque tenía el televisor prendido, y era imposible salirse de la discusión, porque era esta gran masa humana caminando por las calles, era el día de la marcha, todas las mujeres con los pañuelos verdes. Muy interesante porque también yo creo que el tema del aborto pone en cuestión algo que tiene que ver también con el movimiento feminista. El cuerpo de la mujer en un punto es un cuerpo público, es raro eso. Que yo creo como que otros deciden por uno. Exactamente, un cuerpo que está en la publicidad, por ende no hay problema si los escotes, ¿verdad? Los senos están para vender cerveza, para vender motos. Claro. El cuerpo de la mujer está siempre hecho ¿verdad? Un objeto en miles de cosas, el comercio, la prostitución, etcétera. Y me parece que los derechos de salud psíquica y física le corresponden a la mujer. Entonces, como que yo creo que la mujer se está apropiando en esta discusión de su propio cuerpo. Y la dimensión psicológica yo creo que también amenaza la integridad de una persona. Si esa persona no quiere, si esa persona fue en una situación traumática, a una edad que no quiere, no puede, habría que considerarlo. A mí me pareció que muchas veces hablamos rápidamente y que tal vez tenemos que preguntarle a las matronas, a los psicólogos, por supuesto a los líderes religiosos, a los médicos, pero más bien para que esa mujer tenga esa cantidad de discurso para hacer su propia decisión. Pero creo que una decisión que es de la mujer, sin duda, y también lo que decían, me llamó la atención un cientista, un genetista, en una de las intervenciones dijo, bueno, todos hablan del embrión como si fuera un ser humano, y hay toda una cantidad de etapas que faltan, pero decía, pero cuando se trata del negocio de la fertilidad in vitro, vamos descartando embriones, vamos sumando embriones y nadie dice nada. Pero cuando se trata del cuerpo de una mujer pobre que tiene que acudir a lo clandestino, ahí viene la ley, la persecución. Y dije, ¿verdad? Esto de los embriones descartados es lo mismo. Entonces, creo que caemos en una discusión un poco cerrada donde creo que el derecho sobre tu cuerpo es un derecho básico. Vamos a cambiar absolutamente de tema. Yo quería que Eduardo ahondara un poco en esto de la capellanía de la Bomba Israel, que es una tremenda institución comunitaria. Es maravillosa. Es maravillosa, que atiende a la comuna de Ñuñoa desde hace 64 años. ¿Qué sientes tú al vestir el uniforme, al ser el capellán de ellos? Mira, en realidad no le dedico el tiempo que ellos merecerían porque hay una cantidad de gente maravillosa que está dedicando tiempo, ahora mujeres también, se admitió la incorporación de mujeres. Tú sabes que hay jóvenes universitarios que duermen ahí un mes entero. En el tercer piso duermen un mes entero y hacen turnos y estudian ahí sus materias y están ahí para servicio al otro. Súper abnegados. No te digo el entrenamiento emocional y espiritual que tiene esta gente. O sea, realmente están para dar su vida por el prójimo. Sin duda es un orgullo para toda la comunidad. No puedo dejar de mencionar, ya que nos quedan pocos minutos, que tu primer trabajo, Eduardo, fue en la AMIA, pero en la ciudad de La Plata, en Argentina. Así es. Estamos próximos a cumplir el 24 aniversario, que fue el 18 de julio del 94. Tú ese día tenías una reunión en la AMIA de Buenos Aires y gracias a una llamada telefónica no estuviste ahí. Es verdad. Yo tenía muchos amigos dentro de la AMIA y el director del área de ayuda social, Ramón Gutman, yo llegué a Buenos Aires 3 días antes y lo llamo a Ramón, ¿cuándo nos vemos? Venite el lunes
a las 10 de la mañana y ahí tengo una ventana y nos tomamos un café y hay unos sándwiches de pastrón muy ricos que a vos te gustan, yo te voy a tener acá en mi oficina, nos quedamos charlando un rato largo. Y por supuesto, yo soy puntual y entonces normalmente llego más temprano y la bomba fue 9:56. Pero me llamó mi hermana el domingo a la tarde y me dijo, teníamos ya problemas con mis papás que estaban viejitos, y entonces me dice, tenemos que hablar sobre ellos, mañana a las 9 de la mañana te espero. Yo dije, bueno, de 9 a... Pero yo tengo a las 10 una entrevista en la AMIA. Me dice, suspendé la entrevista, no tengo otro momento. Ella es también contadora, estaba con inspección. Entonces me dice, sí o sí. Bueno, entonces llamo a Ramón. ¿Te molesta, Ramón, que lo dejemos para otro día? Bueno, venite el martes. También tengo en ese horario porque se me suspendió algo. Y por eso me salvé la vida. Lo que son realmente las vueltas de la vida. No podemos irnos sin mencionar el maravilloso nuevo libro de Andrea Jeftanovich, que cariñosamente me trajo de regalo, Escribir desde el trapecio. No se lo pueden perder. Lamentablemente, otra vez se nos hizo corto el tiempo. Vamos a mencionar a nuestro auspiciador SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo $7. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. ¿No nos pudieron escuchar en este Shalom Aquí se conversa? Bueno, pueden ir a radio.uchile.cl, donde van a poder descargar el programa en la sección Volver a escuchar. Nuestro Facebook, Comjudía Chile Oficial, Twitter, Comjudía Chile, comentarios al hashtag Aquí se conversa y como siempre al más 5696 465 1719, más 5696 465 1719. Nuestros tremendos agradecimientos a Andrea Jeftanovich, a don Eduardo Baingortín, muchas gracias por haber venido. Que tengan una increíble semana. Vamos partiendo julio, vamos que se puede con mucha fuerza. Y ustedes, mis queridos invitados, ¿cómo se imaginan el paraíso? Con la comida de mi bobe. ¿Y tú, Andreita? Un eterno verano, justo lo contrario de hoy. Delicioso. Bueno, con agua. Los voy a invitar a despedirnos con la canción Paradise de Omer Adam. Chao.